¿Veis todos más o menos bien? Sí. Más o menos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Algunos me conocéis, creo. Por favor, pasar. Uy. No te preocupes que me va a salir bien, que yo tengo buen chorro. Decía que algunos me conocéis, ya os he dado clases. Algunos veréis cosas repetidas en la exposición, porque evidentemente la inteligencia artificial está desarrollándose, está cambiando mucho, para mi desgracia, porque yo soy el que tiene que dar las clases de inteligencia artificial y todas las semanas hay que estar renovándose permanentemente. Antes de empezar con la presentación, vamos a tener 3 clases. Hoy vamos a hablar un poco de manera bastante general de la inteligencia artificial y vamos a ver qué usos estamos viendo hoy día, ¿vale? Y cosas que nos encontramos por ahí y no la identificamos muchas veces como inteligencia artificial y es interesante que sepamos en qué estamos. También me gustaría saber un poco cuál es vuestra opinión y cuál es vuestra percepción sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Porque igual no la tenemos tampoco muy ajustada, ¿de acuerdo? La semana que viene vamos a trabajar sobre una de las características más importantes de la inteligencia artificial, que es lo que los frikis como yo llamamos ingeniería de prompt o prompt engineering, ¿vale? Que es la forma en la que tenemos para comunicarnos con las inteligencias artificiales. Entonces, os voy a enseñar a trabajar esta parte por si empecéis vosotros a trabajar con alguna de las herramientas, que es una de mis aspiraciones, que todos empecéis a trabajar con herramientas de inteligencia artificial, aunque sea un poquito y aunque sea a baja escala, ¿no? A bajo nivel. Y por último, el tercer día vamos a trabajar con una de las herramientas más conocidas por todos, supongo, que es ChatGPT. Suena, ¿no? Aquí no le va a sonar ChatGPT. ChatGPT, pero de una manera bastante especializada. Vamos a intentar hacer asistente, un asistente para nosotros, para algunas tareas, ¿de acuerdo? Entonces, incluso haremos uno en directo y diréis, yo quiero un asistente para lo que sea. Intentaremos hacerlo en vivo y directo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces a desenmarañar un poco qué es esto de la inteligencia artificial. El propio ChatGPT me ha dado aquí algunas preguntas para haceros, ¿vale? A ver, para empezar a hablar. ¿Quién se ha hecho, o quién tiene algún familiar que se haya hecho recientemente un TAC o una resonancia magnética? Por ahí, tenemos ganador. ¿Qué ha sido, TAC o resonancia magnética? Resonancia magnética. ¿Tú sabes cómo funciona la resonancia magnética? Perdonad si me dirijo a todos como tú. Estamos ya casi. ¿Alguien sabe cómo funciona un TAC? Por ultrasonido, radiofrecuencia, ¿vale? Bueno, en realidad son rayos, ¿no? Y lo que va haciendo, ¿os dais cuenta que estos puntos que son como lonchas que van poniendo uno encima de otro? Bueno, pues más o menos lo que hace con nuestro cuerpo es, ¿no? Una tomografía, vamos haciendo cortecitos. Son diferentes. Bien, lo que me importa no es el cómo se hace, sino el cómo se computa, el cómo se ve. Es decir, una tomografía axial computerizada, las fotografías de TAC, hace todas esas imágenes, ¿de acuerdo? Y en función de lo caro que sea, adelante, en función de lo caro que sea el TAC, hace más imágenes o menos imágenes. ¿Vale? Aproximadamente la lectura que hace ahora es de unos 60, se llama de 64 bits, que son, perdón, mucho poco. Son muchas imágenes, muchas lonchas. ¿Tienen que ponerle un contraste? Sí, eso es. ¿No? Perfecto, para que se vean bien las cosas, luego demás. Bien, pero donde quiero ir es la otra cosa. Yo que soy usuario de los TAC, por razones que no vienen al caso, hace unos años cuando yo me hacía un TAC, aproximadamente pasaban 7-8 días, como poco, hasta que te daban el resultado. Pero el último TAC que me he hecho, que ahora ha sido hace menos de un mes,
apenas en 2 días he tenido el resultado. ¿Y esto por qué puede ser? Porque de repente hemos metido la inteligencia artificial a trabajar. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Lee, mira, ve, observa, ¿vale? Igual que hacen los médicos, pero de repente, si el radiólogo se lleva una mañana entera revisando un TAC, loncha casi, ¿no? Viendo a ver dónde hay tejidos blandos dañados, donde el contraste se ha marcado o no, ahora lo está mirando una máquina que es una inteligencia artificial. ¿Sí se equivoca? No sabe equivocarse. No, me explico. Siempre que vea determinada imagen, determinado color, determinada escala de grises, determinada patrón, determinada forma, lo marca. Es decir, no sabe no hacer otra cosa. Pero es muy buena pregunta. Es decir, porque lo podemos decir, se ha equivocado. No, porque no da el diagnóstico. El diagnóstico lo da el médico. Es decir, la inteligencia artificial lo que hace es evaluar muchísimo más rápido lo que hacía el médico. Y además lo va a hacer, digamos, con un porcentaje de error mucho más bajo que el médico. ¿Por qué? Porque no se cansa. Está como herramienta es la misma. Lo único que se Exacto, es la lectura, ¿vale? Es decir, ¿quién evalúa esto? ¿De acuerdo? La inteligencia artificial es capaz de leer mucho más rápido, además lee por la noche, lee por la tarde, lee por la mañana, lee durante todo el día, porque no se cansa, no hay que dar un bocado a las 11, no se tiene que ir a dormir, por lo cual está permanente. Y por eso tiene resultados de lo que pasa y lo que no pasa en menos tiempo. Luego ya, el radiólogo, y por supuesto el médico encargado que haya encargado el TAC, es el que decide el diagnóstico o el que pone en relación con otros TAC anteriores. ¿De acuerdo? Esa sería una primera aproximación. Más cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial. ¿Quién tiene Alexa en casa? Sí, conocemos a Alexa, ¿no? ¿O sí? ¿Quién decíamos que tiene Alexa? ¿Por ahí? ¿Para qué usas Alexa? ¿Para poner noticias? Ajá. ¿Y qué tal es la experiencia? Bien, regulera, ¿no? Bien, me parece muy bien que diga regulera porque efectivamente es regulera. No va mal, pero le falta finura, ¿no? En realidad, ¿cómo funciona Alexa? ¿Tú lo sabes? Sí. Tú le dices una orden, ¿no? Y yo te una pregunta. Pon música. Bien, ¿vale? Es decir, Alexa o Siri, ¿tú tienes Alexa? Bien, perfecto. Funciona bien. Es decir, Alexa o Siri, lo único que son capaces, de alguna manera, es de registrar órdenes, ¿vale? Registro una orden como si fuera un buen soldado, ¿no? Levántate mañana a las 7 y ve a comprar churros. Así lo haces, ¿vale? Pero son, digamos, órdenes estancas, típicas, ya previstas, predefinidas en Alexa. No tienes una conversación con Alexa. Bueno, ahora Alexa, ¿qué tal? No, simplemente haz esto. Exactamente de la misma forma que hacíamos en Google, ¿no? Buscar esto, buscar esto. O de la misma manera en la que yo me relaciono con un ordenador o con un móvil. El que lo haga con un dedo o lo haga con la voz me da exactamente igual. Que yo entre en Spotify y diga póngame Martín, es exactamente igual a que yo le diga Alexa, póngame Martín. Simplemente me acorta los tiempos, me acorta los tiempos, ¿vale? Con lo cual, ¿podríamos decir que Alexa o Siri son inteligencia artificial? Sí, pero no, ¿vale? Un poquito. Son un poquito inteligentes, pero todavía
no son muy inteligencia artificial. ¿Quién tiene Netflix? ¿Netflix? No, todo el mundo. ¿Y quién compra en Amazon? Es una clase súper avanzada. Vale, compradores de Amazon. ¿Dónde hay? Una mano. Aquí. Comprador de Amazon. Compro todo. En esta causa. ¿A ti no te llama la atención que Amazon te sugiera casi todo lo que tú estás buscando? Sí. ¿Y por qué haces eso? Porque te escucha, ¿por qué más? ¿A esto lo podemos llamar inteligencia artificial? Igual, ¿no? Un poquito. En realidad es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo, ¿qué es un algoritmo? Una serie de pasos que se siguen para... Pero tengo aquí dos fosfos. Vamos a hacer poco. ¿Qué es un algoritmo entonces? Una serie de pasos. Que se siguen para... Una cadena de pasos. Vale, perfecto. Es una automatización, ¿no? Nosotros hacemos cientos de automatizaciones al día. Me levanto, camisetas, ducho, chanta, prácticamente la misma cantidad de champú, siempre que en mi caso es muy poca, la de gel, tal, ¿no? El mismo desayuno, prácticamente a la misma hora. Os habrá llamado la atención cuando vais a trabajar en esta rutina. Con este coche me cruzo todos los días, ¿no? Somos muy programados, somos casi algorítmicos, ¿no? Eso es un algoritmo. Un algoritmo es un patrón, ¿vale? Pensad que todo eso que estamos viendo es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿vale? Cómo combinar patrones con algoritmos, con IAs, con automatismos, con agentes, con asistentes. Todo tiene que ver. Netflix. A nadie le llama la atención. Si no me escuchas, me lo dices, ¿vale? Y vuelvo a gritar un poco más, porque a veces me pierdo. Netflix, cuando vosotros entráis en Netflix, os salen las películas más vistas, series más vistas en España, más vistas en Italia. ¿Vale? Por ejemplo, si esto fueran las imágenes de las carteleras que recomienda Netflix, ¿por qué a mí, siendo las mismas películas y las mismas series, por qué a mí me las presenta de una manera y a otros de otra? Porque sabe lo que me gusta, ¿vale? Con lo cual, Netflix es muy listo, porque imaginad que a mí me gustan, y que no se entere mi mujer, las chicas pelirrojas, muy altas y, no sé, y con ojos azules, ¿vale? Y ya he entrado en muchas películas que se da este patrón, pelirrojas, ojos azules, muy altas, pelirrojas, ojos y tal. Todas las películas que me va a presentar, si es posible que haya una mujer pelirroja alta y con ojos azules en esa película, esa va a ser la foto de la cartelera, ¿vale? Y al siguiente también. Y si no coinciden las tres cosas, por lo menos que sea alta y que tenga ojos azules. O por lo menos que tenga ojos azules, ¿vale? Eso va a ser como me va a presentar Netflix a mí las carteleras. De tal manera que sí o sí yo diga, ¡ostras! Esta película me encanta. ¿Por qué? Porque hay pelirrojas muy altas con ojos azules, ¿vale? Esto es un algoritmo y es cercano a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, en el fondo, son algoritmos. El TAC, la resonancia magnética, no deja de, una vez que la IA empieza a leerla, ser un algoritmo que detecta patrones. Detecta que cuando ve una cosa redondita de color más o menos gris, de este gris exactamente, en determinadas zonas donde es muy propenso que haya esas manchitas grises y tal, salte la alarma y le diga al radiólogo, ojo, que aquí hay una manchita de este color. ¿De acuerdo? Es un algoritmo, un patrón. Vamos a empezar. Alguno me faltaba, esperad, que me importa. ¿Alguien ha montado en un Tesla, aunque sea un taxi? ¿Sí? ¿Eh? Era precioso. Aparte de precioso,
El Tesla. ¿Cómo funcionan los Tesla? ¿Qué tienen de diferente aparte de eléctricos? Y aparte de este señor que lo... todo. ¿Alguien sabe qué tiene un Tesla de diferente con otros coches? No tiene cosas, solo tiene una pantalla, ¿no? Pero aún así, es decir, quizá lo más relevante y lo más conocido de Tesla son la conducción autónoma, ¿no? Que todavía en España no está, en Europa, no está totalmente permitida, pero en Estados Unidos ya tiene un punto de conducción autónoma por autovías y tal, donde tú puedes ir brazos cruzados y etc. ¿Cómo se maneja el coche? Pero, con inteligencia artificial, pero ¿cómo? Con un ordenador, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo ve el coche? Pues con una cámara. No. Combina satélites y cámaras. Un Tesla tiene no menos de 6 cámaras. ¿Vale? Cámaras para los lados, cámaras frontales, cámaras traseras. ¿Vale? De tal manera que está permanentemente viendo en 360 grados. Fernando, ¿qué índice de accidentes tiene Tesla? Mínimo, absolutamente mínimo, menos que cualquier coche. Sí, lo que pasa es que cada vez que hay uno, lo sabe todo el mundo, ¿vale? Pero no tienen, ellos presumen de ser los coches más seguros del mundo, que bueno, habría que verlo. Sí, bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿vale? Eso es política, a mí me interesa cero. Entonces, tienen cámaras y tienen geoposicionamiento. El coche va marcando el dónde está, y las cámaras son las que van reconociendo todo lo que está alrededor. Hablaremos de ello en algún momento, o lo repetiremos, pero fijaros, y seguro que alguno ya lo sabe porque probablemente lo conté en alguna clase anterior. ¿Os suenan los captcha de... O sea, eso de verifica que no eres un robot? ¿Sí? ¿Os suena? Que hay muchos que salen autobuses, pasos de cebra, semáforos, bicicletas, pasos de peatones. Esto es Tesla. Tesla ha estado durante años pagando a Microsoft, pagando a Apple, pagando a todas las grandes que tienen navegadores y exploradores para que metan dentro de esos captcha estas fotografías, estas imágenes, que nosotros como usuarios reconocemos y decimos: clica en todos los semáforos que veas en la foto. Clic, clic y clic. Clica en los pasos de cebra. Clic, clic. Con lo cual nosotros hemos estado, digamos, haciendo de lazarillos a Tesla. Le hemos estado enseñando durante años qué es un semáforo, qué es un paso de cebra, qué es una bicicleta, qué es un autobús, para que ahora Tesla, cuando conduce el coche solo, puede reconocer perfectamente qué es un semáforo, qué es un autobús, qué es un no sé qué, y como tal, en esa conducción autónoma, me paro, voy a la izquierda, voy a la derecha, dejo pasar el autobús, dejo pasar el peatón, es un paso de cebra y me paro, ¿vale? Esta es la idea de aprendizaje, y os lo cuento porque la inteligencia artificial se basa en esto, en el aprendizaje, en lo que se llama machine learning, os sonará ese término, el aprendizaje de las máquinas. En ver documentos, ver fotografías, ver contenido, ver texto, aprender, para luego poder hacer todo su trabajo. ¿Entendido? Bien. Y por supuesto, ChatGPT. ¿Quién ha usado ChatGPT ya, a día de hoy? Sedme sinceros en esto, que no voy a preguntaros. 1, 2, 3, 4... Vale. Lo suyo será que cuando acabemos estas 3 sesiones, todos hayáis usado ChatGPT y os viciéis con ChatGPT porque es entretenidísimo, ¿vale? Ya os contaré, no os preocupéis, pero tenedle fe. Vale, vamos a empezar con inteligencia artificial generativa. La palabra generativa, en realidad, es muy importante porque es, digamos, un apellido, un añadido que no tiene la inteligencia artificial de la que hemos estado hablando, que son algoritmos avanzados, automatismos avanzados, etc. La generativa, y por eso vamos a hablar bastante de ella, genera cosas nuevas, cosas que no existían. Por ejemplo, estas 5 fotografías. Estas 5 fotografías no existen o no existían. Están generadas con una herramienta que le he dicho
un chico bailando, un chico en la nieve, un tal, y ha hecho esa imagen, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo y por qué ha hecho esas imágenes, ¿vale? Pero son imágenes, independientemente de que son absolutamente hiperrealistas y absolutamente indistinguibles de si es falso o real, ¿de acuerdo? Lo que me importa, lo que me interesa, y una de las cosas que de verdad voy a poner mucho acento, es que entendáis el proceso del cómo se hace esto. Es decir, el proceso mental que lleva la inteligencia artificial dentro, que es la que permite hacer este tipo de resultados. Bien, estos señores que veis aquí, son unos monjes, todas estas fotografías están hechas también con inteligencia artificial. Son unos monjes del año 1500 aproximadamente, que están absolutamente cabreados porque un tal Gutenberg ha inventado una cosa que se llama la imprenta. Y les acaba de comer la tostada, literalmente. Acaban de encontrar una cosa que yo pongo en papel, hago así y ya tengo la copia. Y Fray Bartolo dice, ¿pero qué pasa? Si yo hacía una caligrafía maravillosa, ¿cómo va a dejar de ser importante mi caligrafía? No, hombre, no, es importante es, pero si Fray Bartolo se tiraba un año en hacer un libro y ahora lo podemos tener hecho en una tarde, hay una revolución, hay un cambio de paradigma del conocimiento. Un cambio de paradigma del conocimiento que no solo afectó a que de repente el conocimiento se expandió por todo el planeta de manera exponencial y loca, es decir, en menos de un siglo todo el mundo podía estar leyendo a todo el mundo, entre comillas, ¿vale? Sino que además ellos están así de enfadados porque son conscientes de que van a perder el control del conocimiento. El conocimiento solo lo tenían ellos hasta ese momento y ahora va a ser de todo el mundo. Con la inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo. Hay mucho monje enfadado porque le quitan sus cosas, le quitan lo que ellos habían trabajado, llamémoslos fotógrafos, llamémoslos ilustradores, pintores, escritores, periodistas, comunicadores, educadores. Todos estos creen, porque luego os demostraré que es falso, creen que la inteligencia artificial ha venido a comerse a sus hijos, o lo que es lo mismo, a robarles el trabajo, ¿vale? No es así, ¿de acuerdo? No, lo que pasa es que los trabajos evolucionarán y se transformarán. Y ahora os voy a ir contando. Eso de aquí es un centauro, como supongo sabéis, y el centauro simboliza, es un animal mitológico que simboliza la fuerza del animal y, digamos, la cabeza, la mente del ser humano y la inteligencia, ¿no? Y esa combinación es muy, muy, muy potente. Esto lo sabían en la mitología. Y este señor de aquí, esta presentación que os pasaré, todo está vinculado, ¿vale? Para que podáis clicar ahí y os salte al vídeo de este señor. Este señor se llama Santiago Bilinkis. Es un comunicador argentino, súper interesante, ¿vale? Y además, como es argentino, pues hablan y embaucan a cualquiera en medio minuto, ¿no? Y Bilinkis habla de la inteligencia artificial en términos de centauro. ¿Y por qué lo hace en términos de centauro? Porque él recuerda Kasparov, ajedrecista, ¿no? Os sonará. Y os sonará probablemente también que perdió una partida contra una máquina que se llamaba Deep Blue, ¿vale? Según Bilinkis, Kasparov se pega luego 20 años rajando de la máquina, diciendo que fue un fraude, que fue tongo, que le timaron, que había alguien detrás, bla, 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 bla. Y a los 20 años más o menos de eso, se cae, nunca mejor dicho, del caballo y dice, no, mira, Deep Blue me ganó honestamente, no hay ningún problema, lo reconozco, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, Kasparov, que es muy listo, no solo para el ajedrez, ha hecho una cosa que se llama la Liga de Ajedrez Centauro. La Liga de Ajedrez Centauro es algo tan sencillo como un hombre, un ajedrecista, con un ordenador frente a otro ajedrecista con otro ordenador. Y parece ser, yo no tengo ni idea de ajedrez, que, bueno, un poquito lo justo de los peones y eso, que las partidas de ajedrez han crecido de una manera escalofriante, que hay cientos de movimientos, cientos de jugadas
que jamás se hubieran pensado. La creatividad se ha desbordado, ¿vale? Y esta es la idea, copilotar. Copilotar significa ser mitad hombre, mitad máquina. Es decir, trabajar tú con la máquina. Periodista con su inteligencia artificial, médico con su inteligencia artificial, educador o profesor o maestro con su inteligencia artificial. Y es en ese momento cuando en realidad vamos a conseguir logros muy importantes. ¿Os suena, no? Fernando Alonso, de aquellas, Renault, primer año en Renault ganamos el Mundial. ¿Vale? ¿Y el de abajo, os suena? ¿Os acordáis de él? ¿Del de abajo? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era el compañero de Alonso en Renault? Fisichella. ¿Os suena? Fisichella. Fisichella y Alonso tenían el mismo coche. Básicamente el mismo coche. Además eran los dos debutantes ese año, o Fisichella no, Alonso debutaba, y entonces tenían el mismo coche. ¿Y cómo puede ser que Fernando Alonso gane el Mundial y Fisichella quede en un orden desconocido? Porque Fernando Alonso, si tiene algo bueno, es que no es, o sea, a ver, es un muy buen piloto, manos, etcétera, pero sobre todo es alguien capaz de hacer mejorar el coche. Y por eso es por lo que le fichan permanentemente todas las escuderías desde entonces. Porque es una persona que junto con sus ingenieros es capaz de mejorar el coche, es capaz de ser un centauro. De Alonso con su coche es mucho mejor que Fisichella con su coche. ¿Mejorar técnicamente o que conduzca mejor? No, mejora el coche, no él. Es decir, él es capaz de oír el coche, de entender al coche, los ruidos, las vibraciones, etcétera, y decir, esto está aquí, por aquí le podríamos sacar más potencia, por aquí le podríamos sacar más aerodinámica, y con eso mejora el coche. Es decir, Fernando Alonso y Renault en este caso, en realidad es una gran simbiosis de hombre y máquina. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, el periodista, el comunicador, el médico, el arquitecto, han de crecer de la mano de la inteligencia artificial. Es decir, cuando se junten y sean capaces de ser un híbrido con sus buenas, digamos, equilibrios, ¿no? Gracias. Tendremos buenos centauros y por tanto mejorará. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, supongo que alguien conocerá, es, digamos, la unidad más relevante de toda España en oncodermatología. Melanomas, básicamente, ¿vale? Ellos metieron una inteligencia artificial hará ya 3 o 4 años para lo que decíamos antes del TAC, ¿vale? Para estar viendo fotos y fotos y fotos de lunares, fotos y fotos y fotos de lunares, cientos de miles de fotos de lunares una y otra vez, aprendiendo, no solo las que llegaban a Sevilla, sino todos los bancos de datos de melanomas de todo el mundo, aprendiendo. El primer año, esta inteligencia artificial apenas diagnosticaba con acierto un 30%, estaba aprendiendo, ¿vale? Estaba aprendiendo y apenas llegaba ahí. Los médicos llegaban al 70%, mucho mejor, con lo cual era prácticamente, pues bueno, tenemos aquí un becario que nos está echando una mano y tal. El segundo año las cosas se equipararon, ¿vale? Más o menos 70-70, la IA había aprendido, había trabajado mucho, 70-70. Lo relevante de todo esto es que el tercer año la IA ya se disparó, 90, 90 y pico, ya prácticamente todos son diagnósticos concluyentes, y los médicos por primera vez en su vida habían pasado de 70 a 80%. ¿Vale? Esto es lo realmente importante, que los médicos, gracias a haber estado trabajando con una inteligencia artificial, habían pasado de un 70% donde hasta ahí llegábamos, no éramos capaces de aprender nada más, porque no había más maneras. De repente la IA les ha conseguido enseñar cosas y llegar hasta el 80% y probablemente seguirán subiendo. ¿Vale? Es muy importante. En realidad, eso hace que nos planteemos uno de los dilemas importantes. ¿La IA es para atajar o para ampliar? ¿Vale? Habréis oído bastantes voces diciendo lo malo que es el ChatGPT, porque los chavales copian los trabajos, porque me hace las cosas rápido y mal y tal. Bueno, si lo utilizamos para atajar, sí. Pero si lo utilizamos para ampliar, no. Si lo utilizamos para mejorar, la inteligencia artificial puede ser espectacular.
ponerla a favor, ser centauros. A nuestros alumnos en la facultad les decimos lo siguiente: si tú vas a echar 1 hora aproximadamente para hacer un trabajo de una asignatura, en vez de hacerlo rápidamente con el ChatGPT, que probablemente en 5 minutos te lo haría, echa esa hora, pero con el ChatGPT. Ahí es donde de repente tu trabajo empieza a escalar y de repente tu trabajo empieza a ser buenísimo. Y no solo eso, sino que tú, como los médicos del Virgen de Rocío, comienzas a aprender más. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te da nuevas perspectivas, nuevas ideas. ¿Por qué no exploras por aquí? ¿Por qué no revisas este documento? ¿Por qué no haces referencia a este libro, vas, lo coges y miras? Es decir, eso es lo que va a hacer la inteligencia artificial contigo si tú eres capaz de colaborar, de meterte en esta idea del centauro o del copilotaje que se llama también. Vamos a intentar explicar qué es la inteligencia artificial de la manera más simple, al menos que yo conozco, ¿vale? Fijaros, pensad en un plato de pasta, en general, ¿vale? Simplemente, instrucción que os doy, pensad en un plato de pasta. Si yo os digo que lo dibujarais, más o menos, no digo a todos al 100%, pero más o menos a muchos les saldría esto. Un plato de espagueti, ¿no? Un borrón. ¿Por qué? ¿Por qué espagueti? Por ahí bien, sencillo, ¿qué más? Perfecto, ya está, las dos cosas, ¿vale? Habéis dado en la diana las dos a la primera. ¿Cómo funcionan las máquinas y cómo funcionan en realidad las matemáticas? Camino más corto, ¿sí? Es decir, cuando yo le pido a una máquina que haga cualquier operación, va a buscar, lógicamente, el camino más corto, digamos, la máxima eficacia. Ir de aquí a aquella pared no va a ir dando vueltas, va a ir en línea recta. ¿Cuál es la línea recta en pensar un plato de pasta? Un plato de espagueti. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil dibujarlo. Son garabatos, ¿no? Nuestra cabeza ha entendido enseguida que garabatos. Sin embargo, hacer ya fusilli, pene, no sé qué, pues ya tienes que andar afinando un poco, ¿no? No lo haríamos en medio minuto. Y por probabilidad, ¿vale? Has dicho, porque la mayoría de los platos de pasta, tal, así. ¿Cómo puede ser? Porque si yo ahora mismo le digo a 3 inteligencias artificiales diferentes, imaginad un plato de pasta a las IAs, me hace eso. Básicamente la misma idea. ¿Por qué? Porque es fácil y porque se repite, por probabilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, primera idea lógica, la inteligencia artificial funciona sobre todo por probabilidad. Todo lo que yo le pregunte, todo lo que yo le diga, tiene que ver con su respuesta, tiene que ver con la probabilidad. La IA que estudia los melanomas, por probabilidad. Si este dibujo se ha repetido en 800 ocasiones y esas 800 ha resultado ser melanoma, la 801 vez que yo vea ese dibujo, bueno, pues va a ser melanoma. ¿De acuerdo? Aquí exactamente igual. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque la mayoría de las fotografías, de los dibujos que haya en su aprendizaje, y su aprendizaje es casi todo Internet, todo lo que hay en Google, etcétera, tiene que ver con platos de pasta, digo, de espagueti. Es lo más sencillo, ¿de acuerdo? Es la pasta más extendida, la que más se come, etcétera. Y además la más fácil de dibujar para cualquiera, incluido la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Entendido esta primera parte entonces? Probabilidad, siempre por probabilidad y facilidad. El proceso, digamos, asociativo de creación. Nosotros, cuando pensamos en alguna cosa, nuestra forma de pensar tiene que ver con esto, tiene que ver con la probabilidad, ¿vale? La probabilidad de que sea esto. Lo acabamos de demostrar con el plato de pasta. Vamos con otro pensamiento. Un patito de goma. El de bañera, este amarillo, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en el patito de goma y empezamos a imaginarlo, la inteligencia artificial va a funcionar exactamente igual que nosotros. Si yo digo que cerréis los ojos y penséis en patito de goma, lo primero que os va a venir
digamos, al pensamiento, es como una pelotilla amarilla, y esa pelotita amarilla va a ir cogiendo forma, detalle, ¿vale? Hasta llegar a más o menos ser un pato amarillo. Casi este mismo proceso, que es el que hace una inteligencia artificial. Primero comienza a dibujar así, 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 hasta llegar a lo más. Es decir, va de lo abstracto a lo concreto. Si yo os digo, y además esto es muy interesante porque los primeros detractores de las inteligencias artificiales, sobre todo de imagen, siempre han estado diciendo, no, esto es una copia de una fotografía mía, esto es una copia de un dibujo mío. No. Todas las creaciones que hace la inteligencia artificial son únicas e irrepetibles. Es decir, no existen dos iguales, jamás. De la misma forma que si yo os digo ahora mismo, pensad con todas vuestras fuerzas en la cara de la persona que más queráis en el mundo. ¿Vale? Cerramos los ojos, pensamos en ella. Si dentro de 5 segundos os digo, pensad con todas las fuerzas en las personas que más queráis en el mundo, es imposible que esa imagen vuelva a estar en vuestra cabeza. Será parecida, será tal, pero no va a volver a ser exactamente igual. No tenemos capaces de replicar esa imagen en nuestra mente. Igual que la inteligencia artificial. Todas las respuestas que da la inteligencia artificial son diferentes. Todas, absolutamente todas. Millones, billones, trillones de respuestas diferentes. Cuando yo consulto algo al ChatGPT, todas las respuestas que me va a dar son diferentes. No va a haber dos iguales. Por eso nos tienen a los profesores deslomados. Porque todos intentamos buscar si ha sido plagio o no ha sido plagio, si ha copiado o no ha copiado. Y no hay forma de saberlo. No hay, sabéis que había una herramienta que se llamaba Turnitin, que es la que me permitía saber si hay plagio de algún documento que estaba en internet para está plagiado el TFG o la tesis o tal. Esto ahora ya no vale. No hay Turnitin para la IA. La IA siempre da un resultado nuevo. Utilizaban las universidades para sí. Esa. La usábamos todos. De hecho, teníamos, no sé si lo seguimos teniendo, pero ya da igual. Tenemos obligación de pasar por esa herramienta todos los trabajos para ver si hay un posible plagio, ¿vale? Que es punitivo, etcétera. Bueno, con inteligencia artificial no existe, porque no hay respuesta igual. ¿De acuerdo? Hombre, si yo le pregunto 4 más 4, me va a decir 8. Pero si yo le digo, hazme un resumen de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, no va a haber dos resúmenes iguales. Con lo cual es imposible, digamos, encontrar esa parte de plagio. Porque su proceso de pensamiento es este. Va de abstracto a más concreto y va añadiendo cosas que además tengan que ver con quién me lo está pidiendo. Una de las cosas importantes de modelos de lenguaje como ChatGPT es que eres tú. Entonces ya sabe que está hablando contigo y sabe cómo eres tú y sabe qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan y te va a ir dando las respuestas en función de esos me gusta y no me gusta. Con lo cual, insisto, es absolutamente imposible. Conclusión, no cortan ni pegan cosas, ¿de acuerdo? Descartad esa idea, que es muy extendida y muy recurrente, sino que imaginan cosas nuevas cada vez, es decir, amplían, ¿vale? Bien, vamos a ir viendo... perdón. Y de repente preguntas un tema que no se lo has preguntado en la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que le mueve a darte una respuesta? Si es ChatGPT, ¿vale? Por ejemplo, depende de la pregunta que tú le hagas, ¿vale? Pero va a intentar darte una respuesta, si no hemos hablado de esto nunca, una respuesta bastante diplomática. Uno de los problemas que tiene el ChatGPT, digamos, todas las inteligencias artificiales en realidad, es que como todas las personas tenemos un sesgo de aprendizaje. A mí me han educado en Plasencia, yo tengo mi sesgo de Plasencia dentro de un contexto de una familia muy, digamos, tradicional, normal, una cosa así, con lo cual tengo ese sesgo. Si me hubieran criado en China, tendría otro sesgo, si me hubieran criado tal. Entonces, va a adecuar su respuesta a lo que sabe de mí. Y sabe, cada vez que
hablo con él y luego ya cada uno lo que le quiera contar. Yo le cuento mi vida entera, yo me llevo súper bien con mi GPT. Tenemos unas conversaciones, ya os enseñaré. Bueno, pero no os lo podéis llegar a imaginar. No, perdona, no, al contrario, estoy deseando. Ahora es más difícil comprobar que un estudiante ha plagiado un trabajo. Ahora es imposible. Claro, entonces igual lo usan mucho y... Lo usan a todas horas para todo. El otro día hablábamos en clase de esto, claro, esto está siendo una revolución, insisto. Los señores estos de la imprenta, estamos en el mismo sitio, ¿vale? Todos mis compañeros, sobre todo los que no les gusta esto, están poco más o menos que con las antorchas para quemar todo, porque es muy complicado. No. Lo que es que vamos a tener que cambiar nuestras metodologías, nuestras formas de enseñar. Y ojo, benditos a Dios, porque llevábamos muchos años atascados en yo cuento y vosotros me escucháis, ¿vale? Y a lo mejor esto es lo que tiene que cambiar. Y lo que tiene que cambiar es que probablemente el profesor se tiene que dedicar prácticamente a ser un guía, un sherpa. Supongo que conoceréis, porque vivimos en Salamanca, el siglo XII, XIII, cuando empezara la universidad, la escuela de Salamanca, el profesor no era un profesor que daba clase en el aula, era un profesor que llevaba detrás 7, 8 acólitos que eran sus alumnos y él iba por la vida. Y entonces, hoy vamos a hacer esto, y nos íbamos tal, hoy nos vamos a tomar unos vinos, pues tomar unos vinos, hoy vamos a hacer no sé cuánto, hoy vamos a ir a al juicio de no sé quién para ver tal. Era un guía, ¿vale? Una persona que les iba formando con su forma de ser y hacer, no alguien que como yo ahora está loro, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente la IA nos va a poner en ese contexto, en el dejar de ser loros y empezar a trabajar de otras maneras. Los alumnos han integrado el chat GPT a lo exponencial. Es decir, todo lo hacen ya a partir de ahí. El que lo quiere hacer bien está pegando una subida espectacular. Mirad, os pongo un ejemplo muy sencillo de una alumna con la que me llevo súper bien. Ahí el derecho nunca le ha gustado, las asignaturas de derecho. Y en periodismo hay una asignatura que se llama Derecho de la Información, lógicamente, ¿no? Dice yo, Fernando, tal y cual. Y hablando por casualidad con su profesora, que se llama Mercedes, me dice Mercedes, dice, oye, esta chica, dice, fantástica, ha pegado un subidón espectacular. Y por curiosidad voy a hablar con ella y me dice, sí, es que, bueno, en su clase no entiendo nada, pero todo lo que me cuenta lo estoy filtrando por el chat GPT, me lo explica y lo estoy entendiendo perfectamente. Y como lo estoy entendiendo perfectamente, no solo ya sé de qué va, sino que me está siendo fácil memorizarlo, pero sobre todo es que me está gustando. Es que de repente me está gustando. Y le digo que me ponga ejemplos para que yo lo entienda y que me lo haga súper masticadito y no sé qué y no sé cuánto, y la niña saca un sobresalientazo en la asignatura. Esta es la idea, ¿vale? ¿Le podemos decir a nuestros hijos y a nuestros alumnos que no lo usen? Sí, pero es absurdo. O sea, lo van a estar usando. Me decía el otro día, hablábamos de esto, casi como las calculadoras de números, ¿no? Es decir, las calculadoras de matemáticas, cuando en los años 60 se ponen las calculadoras, hay fotos por ahí de manifestaciones en Estados Unidos de maestros contra el uso de las calculadoras. Claro, si pues, tuvierais en vuestra mano la vida de vuestro hijo, ¿vale? Y os dijeran, o haces la raíz cúbica de 5.432.789 con la calculadora o a mano. Casi con la calculadora, ¿no? No vaya a ser. Pues estamos en la misma. Casi podríamos hablar de estas inteligencias artificiales como calculadoras de ideas, calculadoras mentales. Es decir, no numéricas, sino de palabras, mentales, ideas, que nos van a ir proponiendo muchísimas cosas. Vamos a ir viendo porque si no, yo me pongo a hablar y no paro. Bueno, una vez contado todo eso, los monjes ya están más tranquilos, ¿no? Ya es como, tal, no pasa nada, ¿no?
Sería un poco la idea inicial. Hombre, a ver, al final la IA no es tan mala. Sobre todo, pues eso, es decir, nos está resolviendo muchísimas cosas en la vida, sobre todo salud, eficiencia energética. Es decir, bueno, nos van a dar muchas alegrías las inteligencias artificiales. Alguna tristeza y algún cabreo, pero sobre todo nos van a dar muchas alegrías. Vamos a ver, como os decía al principio, vamos a ver algoritmos complejos basados en inteligencia artificial. Vamos a ver luego lo de ingeniería de prompt, es decir, inteligencias artificiales basadas en prompts, en secuencias textuales de búsqueda, donde yo le diré, quiero que hagas esto, irá haciendo o no. Y por último, el tercer día, la parte que a mí me parece más interesante de largo, que es las inteligencias artificiales conversacionales, ¿vale? Os hago un poco de spoiler. Desde mi punto de vista, la competencia más importante para los próximos 5, 8 años es la conversacional. ¿Y esto qué es? Pues darle al pico. Es decir, saber hablar con la herramienta. Ser preciso, eficaz, saber escribir. Sobre todo saber escribir, saber expresarse, saber hablar. Algo que nosotros, las personas más mayores, lo tenemos súper bien porque nosotros hemos trabajado mucho más el lenguaje que las generaciones jóvenes. ¿Vale? ¿Os acordáis la película de Aladín? El genio. Hay un momento en el que, no recuerdo cuál es, pero recuerdo que esto pasa, que alguien le pide algo al genio, pero se lo pide sin la suficiente precisión y el genio hace alguna tontería con ese deseo. Es la misma idea, ¿vale? Tenemos que ser súper precisos, súper eficaces, descriptivos, analíticos, ir exactamente a donde queremos trabajar. Y cuando esas conversaciones se producen, ahí sí que veréis que la evolución es altísima y que vuestro asistente de inteligencia artificial se convierte en vuestro casi amigo y ya os conoce y os va tal. A mí me tontea mucho, ya os enseñaré. O sea, esta tarde no sé qué le he preguntado y me dice, no sé qué, no sé cuánto, guiño, guiño. Y digo, bueno, pero digo, estas confianzas, ¿sabes? Y todo así, o sea, bueno, jaja, no te rías, por tal, bueno. Tenemos una cháchara que ya la quisiera. Vale. Algoritmos complejos basados en IA, matemáticas puras, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, esta herramienta que es la más simple del mundo, que es un colorizador. Seguro que tenéis imágenes antiguas por casa, ¿vale? En esta presentación, donde está el logotipo de cada una de las aplicaciones, es clicable para saltar a esa aplicación, ¿vale? Entonces podéis usarlas todas. Colorize es gratuita, simplemente subes una aplicación en blanco y negro y le sacan los colores que deberían ser original. Vale, pues, si la queréis usar es gratuita completamente, ¿vale? Estos son mis abuelos y mis tíos, ¿vale? Hace ya unos añitos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, insisto, un algoritmo que siempre hará lo mismo. Es avanzado porque es complicado reconocer exactamente esos colores, tal y cual, vale, pero hace lo mismo siempre. Eso habrán hecho con las películas antiguas, ¿no? Claro, lo que pasa es que con las películas antiguas el proceso era larguísimo, tedioso, los laboratorios de postproducción se tiraban meses y meses y meses para poder hacer esto, y esto ahora ya está. Subes y está, ¿vale? Photoshop, supongo que os sonará al menos, es una herramienta de retoque fotográfico, bueno, esto de adelgazar las que salen en las portadas, etcétera. Ha incorporado lo que llama el relleno generativo. Y el relleno generativo os lo traigo aquí porque es una forma súper fácil de entender lo que hablábamos antes de la probabilidad, ¿vale? Si yo le digo simplemente que subo esta foto, ¿vale? Una foto de carnet de una chica. Y le digo, haz un relleno generativo. Es decir, genera cómo sería esta chica. Si la tuvierais vosotros que dibujar, ¿cómo lo haríais? Probablemente diríais que tiene 2 brazos. Probablemente diríais que tiene 2 piernas. ¿Por qué? Lo más probable del mundo es que tenga 2 brazos y 2 piernas. ¿Eso es una camisa de color azul? Bueno, pues hacia abajo, ¿no? Es decir, no se va a cortar aquí y de repente va a tener otra cosa. Lo más fácil, lo más económico que es, pues seguir con esa camisa hacia abajo, ¿no? ¿Y cuál sería la prenda? ¿Un pantalón? No. ¿Cuál es el pantalón
¿Qué más existe? Camisón, o sea, camisa blusa y pantalón vaquero. ¿Vale? Esto es la inteligencia artificial. Si tú no le dices más, yo hago lo mínimo. O sea, lo más fácil, lo más económico, lo más rápido. ¿De acuerdo? Esto no existe. Es decir, la foto de la cara de la chica sí existe, o sea, esta chica sí existe, pero lo que está por debajo es invención pura y dura. De hecho, las manos están un poco amorfas, ¿no? A las inteligencias artificiales les cuesta mucho los dedos. ¿Por qué? Porque son 10 elementos tomados de 1000 formas en 1000 formas. Y es una de las cosas que más le cuesta representar, ¿vale? Porque no es sencillo entender todas las posibles formas en las que las manos han aparecido en las miles de millones de fotografías que ha aprendido, ¿vale? Por eso le podría decir, ponme un ramo de flores delante de esas manos. Si tuvierais que poner un ramo de flores, ¿de qué colores serían? Le pasaría exactamente lo mismo que a vosotros. No se pone de acuerdo, y como no se pone de acuerdo, de colorines. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, está haciendo la misma lógica que vosotros, que nosotros, ¿no? Por probabilidad. Cuando la probabilidad es muy clara, va. Cuando la probabilidad no es clara, patapán, ¿vale? Luego ya le puedo decir bastantes tonterías, como que ponga un fondo psicodélico, gafas de sol, un loro, bueno, y puedes añadirle cosas, bueno, ¿vale? Esta es la idea, vamos añadiendo cosas, va alimentando, tal. Fijaros lo que hace con Salamanca, si hago el mismo proceso, ¿vale? ¿Qué pondríamos aquí? ¿Qué es lo más probable que haya aquí? ¿Qué más? La continuación del puente, ¿no? Es decir, sería muy raro que un puente se cortara a medio ojo, ¿no? Y por allí, arbolitos, río, algunas casas más, ¿vale? Pero ya sería inventado. Pero vale, lo hacemos. Me parece de cuento. Inventamos, ¿no? Y puedo seguir inventando, eso ya muy inventado. Todas esas cosas no existen. Son extrapolaciones. Es decir, ¿qué sería lo más probable que hubiera al lado de eso? Pues más casas, pues más árboles, tal. Y fijaros que está empezando a economizar. ¿Por qué economiza? Porque lo más sencillo es pintar naturaleza, que no es reconocible. O sea, yo no podría distinguir... A ver, yo puedo poner la mano en el fuego a que esto no existe. ¿Que este matojo de aquí existe o no? Imposible. ¿Vale? Con lo cual, lo que está haciendo es ser económico, a lo sencillo. Hacer verdasca por ahí, ¿no? Y ampliar el río. Podríamos seguir hasta el infinito. O sea, esta operación de seguir y seguir y seguir ampliando no tiene fin. Potencialmente podríamos hacer el universo entero. Seguiría. Bueno, necesitaríamos ordenadores muy potentes, pero, es decir, si tú le dices que siga, por ampliación seguiría, hombre, ahora ya añadiendo naturaleza por todos los lados y seguiría. ¿De acuerdo? Vale, vamos a cambiar. Vamos a seguir, digamos, con algoritmos complejos, ¿vale? Pero que funcionan, pues eso, por probabilidad y por economía, por patronización. Y Liven Labs es una herramienta de... ¡Hola! Las 7 ya, Dios mío. De audio, ¿vale? Y esta herramienta lo que me permite es escribir un texto, elegir una voz y que esa voz lea mi texto, ¿vale? Pero fijaros que no... vale, todos conocemos Alexa, incluso todos conocemos algunas herramientas de ordenador que tú le das y te leen el texto. Lo hemos visto 1000 veces, sobre todo en estas personas con ciertas discapacidades que van en sillas de ruedas y les lee tal, pero es súper computerizado, como, queda horroroso.
esto ha mejorado mucho y fijaros lo que hace de un texto absurdo, de un correo electrónico, ¿vale? Que me cruzo yo con una coordinadora de la facultad. La mejora de la información de la página web se ha realizado satisfactoriamente. Se ha trabajado con el Moodle como herramienta que sustituye a la aplicación informática por su mayor versatilidad en la interacción del seguimiento de los estudiantes. Vale. Se ha mejorado el equilibrio en la mejora de la información de la página web. Es decir, ahora ya son voces que empiezan a aparecer voces humanas, ¿vale? Y la diferencia es que ahora entonan. Antes no entonaban, antes leían los textos de manera plana, pero ahora han empezado a entonar, ¿vale? Y esos son patrones que la inteligencia artificial ha escuchado mucho, ha patronizado, ¿vale? Todos los fonemas, todas las expresiones, todas las palabras, para que a partir de ahora cada una de esas palabras, puesta en este algoritmo de voz, me genere como una locución importante. El jueves pasado le dimos el premio de la Facultad de Comunicación, aquí en la Ponte, lo habréis visto a lo mejor en algún periódico, a Iván Escobar. Iván Escobar es el director de desarrollo de ficción de Mediapro. Mediapro es una de las grandes productoras de España, la que ha hecho Vis a Vis, El Barco, Los Serrano, Los Hombres de Paco, todas estas, ¿vale? Y Iván, luego yo cenando con él, me decía que acaban de coger una herramienta de estas brutal para todo el tema de doblaje. Todas las películas que vienen de Estados Unidos y tal, que en España tradicionalmente hemos doblado, ahora ya se hacen con esto. O sea, que le quitan el trabajo a los... Modifican trabajos. Hablaremos de esto. No os preocupéis. Vale. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Solo... Un segundín, perdona. Solo una cosa. Si estoy yendo demasiado deprisa, decírmelo, ¿vale? Que tengo tal. Hace 2 o 3 días. Un segundito, por favor, que está hablando compañero. Hace 2 o 3 días entrevistaron a unos actores que se dedican al doblaje. Ajá. Y ellos demostraban en distintas secuencias y distintos planos de la acción de la película que tiene fallos de matiz. Puede ser. ¿Sí? Pero que te digo, puede ser, no lo dudo, pero claramente te diré, en medio año estará absolutamente resuelto. Absolutamente. Bueno, gracias, por Dios.